Bienvenidos en esta enseñanza, es la parte 2 de la unción del profeta Elías, que vino a establecer este reencuentro o revinculación entre los padres con sus hijos, entre los hijos con sus padres. Dice Malaquías 4, del 5 al 6, que Dios está enviando el profeta Elías a que haya un reencuentro, como les decía, a que se vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Si esto no sucede, iba a venir una maldición sobre la tierra. Dios iba a herir la tierra con maldición, y esto estamos buscando a través de la enseñanza apostólica, una revinculación, un reencuentro de intimidad, de vuelta de padres espirituales hacia hijos espirituales y de hijos espirituales hacia padres espirituales. Un padre primero sirve la mesa, un padre suelta ese espíritu, un padre sirve a sus hijos con paternidad. Sus hijos deberían responder, estar alerta, darse cuenta, así como el hijo pródigo, llegar a conocer, llegar a concebir esa necesidad de esa relación perdida o desgastada o olvidada con su padre y volver a vincularse de manera precisa e íntima. Teníamos que compartir en el día de hoy lo que tiene que ver con las características de la unción, de esta unción apostólico-profética que vino a traer el profeta Elías. Pero antes de compartir eso, de entender eso, me gusta recordar un concepto que hablamos en la clase anterior sobre el tema de Jezabel, un espíritu de gobierno incorrecto que tiene el objetivo de desviar a los cristianos, al pueblo de Dios, operando en un gobierno. El espíritu de Jezabel quiere desviarnos de la verdad. No es una mujer necesariamente, sino que es un espíritu, que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, habla de una mujer que debería haber sido intolerable, y Dios exhorta a la iglesia y le hace un reto, o sea, una corrección, y le llama la atención a la iglesia que estaba tolerando a esta mujer Jezabel. Repito, ahí era una mujer, no necesariamente tiene que ser una mujer, es un espíritu de gobierno incorrecto, que tenía la función de profetizar, enseñar y seducir a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Explicamos que no necesariamente está hablando de algo literal, aunque podría serlo. También está hablando de relaciones de prostitución en cuanto a no honrar ciertos dones y pagar, por ejemplo, por ciertos dones, y no poner como prioridad la verdad de la palabra de Dios, sino mi opinión, mi sugerencia, porque me conviene a mí o conviene a quien la recibe o a quien la escucha. ¿Sí? Digo lo que alguien quiere escuchar, porque si no puedo perder su apoyo, su asistencia a los cultos, sus finanzas o su amor. ¿Cuántas veces líderes espirituales de manera, es terrible decirlo así, pero ¿qué carece? Una relación sexual entre una prostituta y un hombre, o al revés, entre una mujer y un hombre que se prostituye. Lo que carece esa relación es de amor. Una relación ministerial que solo le importa que el otro se sienta bien, dejarlo bien parado, dejarlo contento. Muchas veces hay predicadores que lamentablemente, o líderes espirituales que le hablan a la gente para que se quede contenta. Puede ser llevado a ser considerada una relación de prostitución, una relación donde hay cierta intimidad, cierta penetración de la palabra en el corazón de esa persona, pero carente totalmente de amor. Y más que amor, no solo amor, sino un amor de pacto, de entrega, de compromiso. Es terrible pensarlo, que yo te predico solamente para que me ofrendes, que yo te predico solamente para que seas un miembro más en mi iglesia y la puedas llenar y mostrarle a muchos cuántos tengo. Es terrible, estoy prostituyendo mi don. Estoy haciéndole un mal a la persona, pero también me estoy haciendo un mal a mí mismo, porque me estoy poniendo un precio a mí mismo. Esto no tiene nada que ver con ser generosos, obedecer a los principios de diezmo, primicias, ofrenda, que totalmente adhiero, creo y predico. Esto va por otro plano. Te predico lo que te gusta, porque si te gusta lo que te predico, me vas a ofrendar en relación a eso. Es terrible, pero eso tiene que ver con un espíritu de Jezabel que va a ser desmantelado en esta estación apostólica.
Yendo entonces a lo que sí nos convoca de manera particular y detallada en la enseñanza de hoy, tiene que ver con estas características de esta unción apostólica y profética al mismo tiempo. La parte número 1 habla de algo importantísimo, habla de Galaad. Escriban Galaad, G-A-L-A-A-D, que tiene que ver con una pila de testigos. Galaad es una pila de testigos. Esto es muy importante que lo podamos comprender. ¿Por qué? Porque en la Biblia está llena de simbologías, metáforas, y debemos decodificar esas simbologías, metáforas. Y si ustedes van a el libro de, ya les digo, de Reyes, Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 24, les había dejado esos versículos, esas citas, este pasaje en la enseñanza anterior y lo pudimos compartir. Pero en Primera Reyes 17:1 dice, hablando del profeta Elías, dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías estaba en un lugar llamado Galaad. En la Biblia, como les decía recién, los lugares son significativos y tienen una implicancia o un significado espiritual. Galaad quiere decir pila de testigos. No podemos concebir lo apostólico sin testimonio, sin testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que cuenta algo que ha sucedido. Siempre lo aplicamos, muchas veces lo aplicamos a lo legal o a lo policial, no necesariamente. Yo puedo ir a un evento y ese evento me llamó tanto la atención, motivó tanto mi corazón, produjo sentimientos específicos, que yo quiero ir a ser testigo de ese evento, quiero ir a contar sobre ese evento. Hoy se usa mucho en eso, en las páginas como TripAdvisor. Uno quiere saber cuál fue la experiencia de ese cliente. Cuando fui a un hotel, cuando fui a una cierta ciudad, quiero saber lo que esa persona vivió y experimentó. Eso es una forma de ser testigo. No podemos concebir esta nueva estación apostólica llena de agitación, llena de entusiasmo, llena de palabra presente, llena de cosas novedosas que nos pasan todo el tiempo, porque es una palabra que nunca termina de enseñarnos, de entrenarnos, de impulsarnos, de ayudarnos a entender la tremenda identidad que tenemos en Cristo. No podemos concebir la estación apostólica sin pasión. A los tibios Dios vomitaría de su boca, y no quiero ser tibio, prefiero pecar de demasiado así fervoroso, como me encanta que son los italianos, de cuales tengo sangre, que pecar de tibio. Entonces, primero tiene que haber primordialmente pasión, pero también tiene que ver a esa pasión responder con testimonio. Yo tengo que contar lo que me está sucediendo. Alguien tiene que saber lo que estoy viviendo. Mi familia natural, mi familia espiritual, mis amigos, mi compañero de trabajo. Alguien tiene que saber lo que estoy viviendo, porque es demasiado tremendo, demasiado fuerte para guardármelo en mi corazón. Un día mi hermano natural, que en un tiempo también fue mi hermano, alguien que fue parte de mi equipo, me dijo: vos no podés guardarte esto de hijos espirituales. Esta revelación tan tremenda que estás descubriendo, que te han enseñado, no te lo podés guardar. No tenés derecho a guardártelo. Realmente el apostólico, cuando se nos revela la verdad fuerte, que nos bendice a nosotros, que nos impulsa, que nos ayuda a crecer, no tenemos derecho a guardarlo. Por eso necesitamos ser testigos. Galaad es un lugar de testigos, es un lugar de pila de testigos. Para aquellos que están anotando, esta forma parte de la primera característica de esta parte 2 de la enseñanza. Primera característica de esta unción apostólica profética: pila de testigos, ser de testimonio, ser de testigo. Cualquiera conectado con lo apostólico profético es un testigo radical, o debería ser un testigo radical de Jesucristo. Juan el Bautista es un típico ejemplo. Recuerden, Juan era un enviado de parte de Dios, según dice Juan 1, versículo 6. Y luego en el versículo 7 dice lo siguiente: haciendo alusión a Juan, vino para testimonio, o sea, para ser testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. A través de él, por medio de él, todos creyesen. Él sea el vínculo, el vehículo para que todos creyeran. Juan el Bautista tuvo errores al final y dice que perdió la cabeza y perdió el sentido de
quién era el verdadero Mesías, a quien él había proclamado. La verdad se perdió y fue muy triste. Pero yo me quedo con la primera etapa y yo quiero ser como Juan el Bautista en este punto. Yo me quiero convertir en una voz. Hay muchos que se quieren convertir en apóstoles, en profetas, en pastores. Yo el otro día les decía a mi grupo de conexión, de amigos o de pastores o de hermanos, como le queramos llamar. Yo les decía, ellos a veces dicen cómo, por dónde, qué hacer, por dónde ir, cómo llevar este mensaje. Yo les digo, miren, la meta debería ser, mi meta es ser una voz. Que un día se diga de mí, fue una voz para su generación, para mí es algo tremendo. Que me digan eso, para mí es algo tremendo, porque fue como Juan el Bautista que se dijo que no había más grande que él en su tiempo. Lamentablemente después no terminó bien, pero mientras duró su unción, mientras duró su alineamiento, su luz, él fue eso, fue una voz para dar testimonio de la luz. Ser testigos tan emocionados de lo que estamos viviendo en lo apostólico, tan emocionados de esta escuela, de las escuelas, de la escuela que estamos viviendo a nivel teológico, algo que te están impartiendo a nivel no solo teológico en cuanto a algo religioso, no, teológico en cuanto a una buena teología correcta de Dios, que estás aprendiendo de parte de Dios o de tu pastor o de tu padre espiritual, que no puedes evitar contar lo que Dios está haciendo en vos y a través de vos. Juan 3:30 dice, es necesario que Él incremente, pero yo debo crecer. Primero Él crece y Él va creciendo en mí. ¿Quién? Cristo crece tanto en mí. Hay tanta luz en mí que yo me animo a obedecer y a decrecer. Porque Él es tan grande en mí que yo quedo como invisible en Él. Yo creo que Juan el Bautista tendría que haber ido más allá en su revelación y algún día habernos dicho, tanto ha crecido Cristo en mí que ahora todo es Él y nada de mí. La gente está demasiado centrada en sí mismo, la gente se enoja, se desalinea, se corre, deja de presionar, deja de insistir. Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos. Debemos todo el tiempo estar buscando ser buenos testigos para que no solo nosotros vivamos los beneficios del reino. El reino se ha acercado, dijo Jesús, a muchos se ha acercado. Me encanta David, que no se quedó solamente con la adoración para él y los levitas, sino que abrió la posibilidad de que todo el pueblo adore y sea entrenado en la adoración. Hechos 1:8, por supuesto, el gran versículo sobre ser testigos, dice, pero recibiréis poder, la promesa del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Siempre debemos empezar por casa. Casa, Jerusalén, debe ser nuestro primer lugar de ser testigos. Y luego Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús debe ser nuestro enfoque máximo. El ministerio debajo del manto de Elías causa que los hombres se aferren a él. ¿A quién? A Cristo, no a Elías. Esta unción atrae al Dios de la casa y no meramente a un hombre, a los milagros, a las señales o a las maravillas. La verdadera unción de Elías va a atraer, a causar una atracción de la gente al Dios de esa casa, al Padre de esa casa, que no es meramente un Padre espiritual de carne y hueso, sino que es el Padre celestial revelado a través de ese Padre espiritual. Pregunta, ¿qué iglesia eliges congregarte? ¿En qué iglesia eliges congregarte? ¿Una iglesia centrada en Cristo? ¿Qué evangelio eliges predicar desde tu púlpito si eres pastor? ¿Eliges edificar una iglesia si eres pastor o asistir a una iglesia fuerte y precisa en la palabra? ¿O solo piensas en si tiene buena música, si tiene un buen espacio físico, una buena decoración, o si te tratan bien, o si hay buenas actividades, eventos, o si tienen lugares buenos para que vos estés sirviendo? ¿Cuál es tu búsqueda al buscar una iglesia? ¿Qué buscaste en algún otro tiempo y qué buscas hoy? Te animo a buscar palabra presente. Te animo a buscar espíritu de Elías en el hombre que conduce esa casa. Porque más que ir a una casa a congregarnos, debemos ir al hombre establecido de esa casa. Más que ir a la casa de un padre, debemos ir al padre de una casa. Lo más terrible del hijo pródigo no fue que se alejó de la casa de su padre. Lo más terrible fue que se alejó del corazón de su padre. Cuando el hijo pródigo se fue, se llevó parte de la casa, porque se llevó parte de la herencia.
pero se alejó de su padre, del corazón de su padre. Aún gastando toda la herencia de su padre, perdió la bendición de la mentalidad, del corazón, de la atmósfera, del amor, del cuidado, de la sabiduría de su padre. Volvió, no volvió solamente a la casa. Lo más importante es que volvió al padre de la casa y no a la casa del padre solamente. Apocalipsis 19:10 dice lo siguiente: yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay profecía más elevada que la palabra de Dios revelada, porque dice que la palabra de Dios revelada a través de las Escrituras es la profecía más segura. Cuando damos testimonio del Cristo verdadero, no solamente de salvación, de milagro, de sanidad, no. Cuando damos testimonio del verdadero, como daba Jesús sobre su reino, lo que estamos haciendo es activar el espíritu de la profecía, aún sin ser profetas. Un apasionado testimonio de Jesús es el enfoque preeminente de este manto, el manto del profeta Elías, un manto y una unción apostólico-profética. Punto número 2. Otra característica es la presencia dual, dual. Dice 1 Reyes 17:1, volvemos a leerlo, entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, lugar donde se amontona este testimonio, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías estaba parado delante de Acab, el rey impío, el rey que estaba desobedeciendo los mandatos de Dios. Aún así él declaró que estaba parado delante de Dios. Dijo, está parado delante de acá y le habla acá, pero vive Jehová en cuya presencia estoy. Te estoy hablando a vos acá, pero en realidad estoy parado delante de Dios. Hay una dualidad, opero en la natural, pero en realidad hay una dimensión celestial de la cual soy consciente. Esa es una unción apostólico-profética de Elías. Estoy acá, pero no camino, no soy residente de este mundo, no soy ciudadano de este mundo, argentino, peruano, sudafricano, estadounidense. No, opero en una dimensión celestial, opero desde lo celestial. Y de esa posición celestial gobierno, porque la unción apostólico-profética es una unción de gobierno. Si no opero en esta dualidad, es imposible lograrlo. La unción de Elías trae esta dimensión dentro de la vida del creyente. Elías se para sobre esta tierra, pero opera desde los cielos. Juan 3:13, y nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo? ¿Está en la tierra o está en el cielo? Está en la tierra, es el Hijo del Hombre, pero en realidad opera desde la dimensión de los cielos. Dualidad, Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó a sí mismo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo nos resucitó. Acá, mientras estábamos sobre la tierra, nos hizo, sin irnos de la tierra, nos hizo sentar en lugares celestiales. El creyente reconoce que vive en dos esferas, o debe vivir en dos esferas, la terrenal y la celestial, al mismo tiempo. Esto capacita al creyente para ejecutar propósitos celestiales sobre la tierra. Jesús dijo lo mismo dijo Jesús que leímos recién, o parecido, muy parecido a Efesios 2:6. Él estaba parado delante de Nicodemo y aún así declaró, Hijo de Hombre que está en el cielo. Jesús decía que sus discípulos alcancen esta posición. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Dónde está Él? En dimensiones celestiales. Para que vean mi gloria. ¿Dónde podremos ver la gloria de Jesús? No sobre la tierra, en los cielos, en la dimensión celestial, porque Él está en la dimensión celestial gobernando. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El sistema operativo tiene la intención de manifestar los cielos sobre la tierra. El sistema operativo de la unción apostólico-profética de Elías quiere manifestar los días de los cielos sobre la tierra. Jesús oró en Mateo 6:10, dijo, venga tu reino a nosotros, que sea hecha tu voluntad como lo es en la tierra, así también en el cielo. Dualidad, de la misma manera que opere la tierra y el cielo en comunión, de manera dual, de manera en estéreo, junto. Deuteronomio 11:21, para que vuestros días y los días de vuestros hijos puedan ser multiplicados en la tierra que el Señor juró a vuestros padres para darles. ¿Cómo? ¿Según qué modelo? Como los días de los cielos sobre
la tierra. Lo que funciona en el cielo, que funcione en la tierra. Si hay sanidad, si hay luz, si hay revelación, si hay sabiduría, si hay gozo, si hay orden en los cielos, si hay gobierno, si hay honra, si hay respeto, si hay amor, que lo mismo funcione sobre la tierra. Ese es el deseo de Jesús. Días de los cielos sobre la tierra. Lo vemos en Mateo. Recién lo vimos en Mateo, en la oración del Padre Nuestro, y también lo vemos en Deuteronomio 11, 21. Es en esta esfera que usted observa su gloria, la gloria de Cristo en tu vida, en la cual somos transformados a su imagen y manifestamos la voluntad de Dios sobre la tierra. Esta es la posición del tercer día, y ahí vamos. El tercer día opera desde la cruz, desde lo consumado, operando desde un cuarto muy específico, proféticamente tipificado por el arca del pacto como lugar santísimo. Ese es el lugar verdadero de verdadero gobierno. No operamos desde los atrios, no operamos desde el altar, debemos operar como gente apostólica desde el lugar santísimo. Los componentes del arca del pacto y su típico significado para un creyente del tercer día están indicados acá debajo. Número 1, o sea, hasta el punto 2.1. ¿Cuáles son los componentes del arca del pacto? Número 1, las tablas de la ley. Caminamos en revelación, eso significa la tabla de la ley. Las tablas de la ley se encuentran solamente en el lugar santísimo y se refieren a la iluminación divina, a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para poder, como le decía Pablo a los Efesios, oro para que tengan revelación, entendimiento de las cosas espirituales. Punto 2.2, el maná es el otro elemento, el otro componente del arca del pacto. El maná representa la migración precisa. Tema que ya hemos hablado. Cuando la nube se movía, el maná se movía. Si yo no me muevo con la nube, dejo de comer, dejo de ser alimentado y me vuelvo carente de alimentación, carente de nutrientes, y puedo correr el peligro de morirme espiritualmente por no recibir el correcto alimento. El cuidado del Padre es proveerte alimento correcto. Para acceder al maná usted tenía que moverse con la nube. El maná de ayer eran las lombrices de hoy. Si no te mueves, llegará un día que te encuentres sin nada para comer. Esto es tremendo, pero es una verdad, es una realidad. Punto 2.3. La vara de Aarón es el próximo componente del arca del pacto. Cuando hablamos de la vara de Aarón, está citando el favor de Dios sobre líderes legítimos que están llamados para demostrar fructificación, no señales ni maravillas. ¿Cómo veo si un líder es fructífero? ¿Cómo veo si un padre es fructífero? Con hijos, no con cantidades, sino con hijos precisos, con hijos de peso. No todo líder espiritual, mujer u hombre, no todo padre espiritual tiene la misma capacidad de engendrar y de levantar hijos, de criar hijos, de educar hijos, de llevar hijos a la madurez. No todos tenemos la misma capacidad, la misma gracia, la misma voluntad de Dios. Algunos pueden ser unos pocos, otros unos muchos y otros unos miles. Depende de cada uno, según la asignación de cada uno. ¿Qué estamos produciendo? ¿Eventos? ¿Buena revelación? ¿Qué estamos produciendo? ¿Buenos libros? Que puede ser bueno. ¿Buenas páginas web? ¿Buenas canciones? Hoy buscamos que cada uno publique su mejor predicación, mejor editada. Perfecto, bárbaro. Pero si eso es lo que estás produciendo, entonces no eres fructífero. No es tu evento, no es tu campaña, no es tus miles, no es tu estadio. Se va a ver tu verdadera fructificación por lo que salga de tus lomos. Porque un padre tiene que producir hijos para ver si es fructífero o no. Ahí está el favor. Ahí está la vara de Aarón floreciendo. No se trata de cantidad, se trata de calidad, de peso. En lo apostólico no nos importa cuántos son, sino cuánto pesamos. Debemos alcanzar nuestra capacidad total según la gracia que está disponible en nosotros, según la asignación que nos fue otorgada también. Punto 2.4. Otro componente del arca del pacto es la gloria Shekinah, que tiene que ver con la voz de Dios. Debemos conocer la voz de Dios, discernirla, para conocer su verdadera, perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perdón, cambié el orden. Eso debemos conocer. ¿Cómo lo conocemos? Discerniendo la voz de Dios. No solamente escuchando una buena predicación, discerniendo en mi espíritu. Porque dice, ustedes tienen la unción del Santo por el cual conocen todas las cosas. ¿Qué cosas tengo que conocer? La voz de Dios, sobre todo, que me va a alinear, me va a ayudar a conocer su voluntad.
Punto 2.5, otro componente del arca del pacto, la corona del arca. Acá tiene que ver con el ministerio rey-sacerdote unido. Aunque alguien sea un sacerdote, debemos gobernar también como rey en medio de nuestros enemigos. Y eso lo hemos compartido en nuestra enseñanza. Número 6, otro componente, las 4 esquinas y los 4 anillos. Esto habla de un mensaje de penetración global. ¿Qué había en el Arca del Pacto? Había oro, por ejemplo. La naturaleza divina se manifiesta en el Arca del Pacto. Hay creyentes del tercer día que deben tener este componente de oro que habla de realeza. Vamos a un próximo punto que es muy importante en lo que estamos desarrollando. ¿Qué estamos desarrollando o qué estamos viendo? No olvidemos, lo que estamos desarrollando y viendo es las características de la unción apostólico-profética. Esa unción también contiene oraciones de proclamación. La palabra del Señor tiene que ser la palabra de sus siervos. La lluvia era atribuida a Baal. Para declarar una sequía, Elías estaba sugiriendo que sus palabras eran más poderosas que el principado llamado Baal. La unción apostólica profética demuestra que Proverbios 18:21. La muerte y la vida están, ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la cuida comerá de sus frutos. Somos enlazados con los propios dichos de nuestra boca. Entonces, la palabra que proclaman los siervos de Dios tiene que tener una fuerza creativa y también destructiva. Cuando Dios creó, lo hizo a través de su palabra desde la fundación del mundo. Tenemos que valorar y recuperar el valor de las palabras. No es solamente orar y declarar como era en una estación un tiempo anterior, declaramos el buen auto, la buena ropita, la buena casa y oraciones totalmente egocéntricas. No, va mucho más allá, pero debemos recuperar nuestras palabras proféticas, las palabras proclamadas apostólico-proféticas para declarar los fundamentos en la vida de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra casa de fe, de nuestra nación. Yo debo decirle a mi hijo su propósito, le debo proclamar quién es, le debo proclamar quién es en Cristo, su identidad, que fue hecho para grandes cosas. No le puedo permitir a mi hijo o a mi hija que diga no puedo, no tengo ganas, estoy cansado, voy para atrás, no doy más, esto no va a salir, no hay solución. No, le debo prometer a través de mis palabras, le debo infundir fe y que entienda que si se alinea, que si obedece, la gloria de Dios va a ser manifestada en su vida de modo tal que pueda haber la manifestación de los cielos sobre la tierra, días de los cielos en la tierra, solo porque crea, pero sobre todo, antes de creer, que obedezca. Y sobre todo porque está impulsado por mi proclamación apostólico-profética de declarar lo que ese niño o esa niña tiene que convertirse, porque todo se trata de convertirnos. No se trata en lo apostólico de hacer una actividad, sino de ser alguien. Yo debo proclamar. Cuando yo veo un potencial, cuando yo veo una virtud, un llamado, una vocación en uno de mis hijos, lo tengo que proclamar. Se lo debo hacer carne, que se le haga carne en su vida, que lo entienda y que se vea a sí mismo como tal. No hay peor miseria, no hay peor robo a una persona que el robo de sus sueños, que el robo de su potencial, que el robo de su llamado. Decía el gran Miles Monroe, el cementerio es un lugar muy rico, o el lugar quizás más rico del mundo, porque está enterrado tanto potencial y tanta riqueza de gente que soñó cosas grandes y muchos no lo alcanzaron. La palabra proclamada por sus siervos, entonces, repito, tiene que tener una fuerza creativa y a veces también destructiva de las fuerzas del mal. Jesús da claridad sobre este tipo de declaración y en Marcos 11:23 dijo: en verdad os digo que cualquiera que le diga a este monte, sé quitado de aquí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, sino que crea lo que está hablando, sucede y lo tendrá. Juan 22:28 dice lo siguiente: también declararás una cosa, no declares un montón, empieza por una y te será establecida, te será firme. Entonces la luz brillará sobre tus caminos. El centurión también lo entendió este principio porque operaba en principio de autoridad. Y en Mateo 8:8 dijo: respondió el centurión a Jesús y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solamente habla la palabra y quedará sano mi criado. Pablo y Pedro también operaban en esta declaración.
Elimas, el hechicero, vino en contra de Pablo y Bernabé. Lo vemos esto en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 10 al 12, que dice lo siguiente: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego. Destruyó, proclamó algo malo, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, daba vueltas buscando a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Algo que no era tan bueno como quedar ciego fue como una señal para que el procónsul viera y creyera. Hechos 3, versículo 6, dice lo siguiente: mas Pedro dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A veces nuestra predicación debe ser de ese estilo. No predicación en psicología, en motivacional, en liderazgo. No, debes ordenar desde el mundo espiritual para convocar a la realidad de las cosas, llamar las cosas que no son como si fuesen, como lo hacía Abraham. Y aquel que está destruido, endeudado, triste, enfermo, verlo y proclamarlo desde tu púlpito, o desde tu mesa, o desde tu lugar de funcionamiento paternal, proclamar lo que no ves y decirle: levántate, anda. Cuando yo escucho la palabra te anda, ¿saben lo que pienso? Hacete cargo de tu situación. Toma tu cruz y ve hacia adelante, porque Cristo tiene una vida diferente para darte. Eso tomo yo con estos simples dos verbos: levántate y camina, levántate y anda. Cuarta característica la podemos ver en esta unción apostólica profética. Podemos ver a Juan el Bautista y a Elías. ¿Qué vemos acá? Ambos tienen la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? La palabra que procede de Dios, la palabra ahora, la palabra aplicable, la palabra rema. Lo que vemos en griego como rema, en hebreo lo vemos como davar. Esa es la palabra que debemos enseñar hoy, la palabra revelada, la palabra que procede de los labios de Dios. Ambos tienen la palabra del Señor, Juan el Bautista y Elías, como Jesús también la tenía en Mateo capítulo 4, cuando fue introducido al desierto. Le hablaba, le proclamaba, lo confrontaba al diablo con palabra escrita, pero a la vez palabra revelada para esa situación, una palabra ahora, una palabra procedente. Jesús dijo: esta palabra procede de los labios de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Ambos tenían la palabra de Dios, la palabra procedente de Dios, la palabra ahora, la palabra aplicable. Primera Reyes 12:2. Entonces la palabra del Señor vino a él diciendo. ¿Qué vino sobre él? Palabra del Señor. Lucas 3:2 dice: mientras Anás y Caifás fueron sumos sacerdotes, la palabra del Señor venía a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Aquellos cubiertos por la unción profética y la unción apostólica tienen la palabra del Señor temprana y relevante. Creo que con esto vamos a concluir, porque esta enseñanza realmente tiene que ser aplicable a tu vida. Tienes que meditar en cada punto que has anotado y llevarlo a la aplicación. Porque ¿sabes un principio muy importante en lo apostólico? Realmente la aplicación es la que hace la diferencia. Que sigan siendo muy bendecidos por medio de seguir escuchando tanta palabra presente para tu corazón que transformará tu vida.